¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? Vamos a repasar lo más destacado que nos ha dejado el 11º día ya de competición en esta Eurocopa. Ya conocemos dos octavos de final que están confirmados. Vamos a repasar lo que ha ocurrido en los 4 partidos de hoy y hacer una pequeña valoración de cómo quedan los grupos y de cómo le ha ido a cada uno de los 8 equipos que han finalizado o no su Eurocopa en el día de hoy, que están esperando resultados de otros grupos o que saben que ya están clasificados para la fase de cruces, para las eliminatorias. Ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos, a mí me ayuda muchísimo que dejéis vuestro like y que os suscribáis para que lleguemos a más gente. Vamos a repasar lo que ha ocurrido en ese Rusia-Dinamarca que se han llevado los de Hjulmand y que les ha dejado clasificados como segundo en el grupo B. Rusia ha cambiado otra vez a línea de 5, algo que venía siendo habitual. 5-2-3 con Golovin y Miranchuk arriba y también con su delantero estrella con Suva, mientras que en Dinamarca hemos visto repetida la misma alineación que perdió por 1-2 ante Bélgica. Lo cierto es que el conjunto danés ha comenzado muy fuerte el partido, con mucha intensidad, un poquito lo que hemos venido viendo siempre en los 3 partidos que ha disputado, pero Rusia ha aguantado bien y al final, como iba pasando el tiempo en esa primera mitad, el dominio danés era cada vez menor. Rusia ha tenido una contra muy peligrosa en las botas de Golovin, que el futbolista del Mónaco no ha podido finalizar con acierto, lo ha detenido un disparo rasito al medio sin problemas Schmeichel, hasta que ha llegado un pase en la frontal de Højbjerg para Damsgaard. El jovencísimo futbolista de la Sampdoria se ha dado la vuelta y ha disparado con un tiro de folla seca que ha subido y ha bajado rapidísimamente para poner el 1-0 en el marcador, que daba esperanza a una Dinamarca que lo tenía complicado, es cierto, porque tenía una diferencia de goles bastante mala para ser tercera, pero que esperaba la oportunidad y sobre todo ese gol a favor de Bélgica que le diese al final la clasificación, como ha ocurrido. Rusia ha seguido con un plan de mínimos, como viene siendo habitual en el equipo de Cherchesov. Por momentos a mí sí que me ha parecido que Dinamarca se estaba conformando con ese 1-0, algo que yo la verdad es que no entendía. Creía que había que mostrar un poquito más de ambición e ir a por el 2-0, porque si no marcaba Bélgica en el otro partido, tenía muy poquitas opciones de ser una de las mejores terceras clasificadas y estar en los octavos de final. Lo cierto es que el 2-0 ha cambiado por completo el partido en un error gravísimo de la defensa de los centrocampistas. Sobre todo creo que ha sido Ovdoes el que ha buscado un pase hacia atrás para su portero. Yusuf Poulsen estaba esperando muy listo o despistado en el punto de penalti y lo ha aprovechado para poner el 2-0 y marcar a puerta vacía. Un par de minutos después, Rusia, después de un penalti que yo creo que no era, que el VAR ha revisado pero no ha llamado al árbitro, porque es cierto que ha habido un leve contacto, para mí no ha sido suficiente. Suva ha puesto el 2-1 para darle un poquito de emoción al encuentro, pero minutos después ha llegado la sentencia con el 3-1 que ha marcado Christensen, un auténtico golazo con una potencia espectacular del defensa danés llegando desde atrás. Nada ha podido hacer Safonov y minutos más tarde el 1-4 definitivo que ha puesto Mael, el lateral derecho del Atalanta, que en Dinamarca juega como lateral izquierdo, pero que también creo que ha destacado bastante en esta Eurocopa para clasificar a su selección después de lo que ha ocurrido en el otro partido, en ese Finlandia 0, en Bélgica 2, que también vamos a repasar. Roberto Martínez ha hecho bastantes cambios, pero ha mezclado suplentes con jugadores estrella que necesitaban minutos, como Kevin De Bruyne, como Hazard, que no habían jugado apenas tiempo juntos, y arriba no ha querido perderse este partido Romelu Lukaku, mientras que en Finlandia hemos visto el mismo 11 que fue capaz de ganar en el debut, en el primer partido, por 0-1 a Finlandia en Copenhague. El partido se ha desarrollado como esperábamos, una Finlandia que, como le ha ocurrido en el resto de encuentros, esperaba atrás con esa línea de 5, 3 centrocampistas y 2 delanteros que apenas han podido participar en el juego, porque Boyata, Vermaelen y Denayer yo creo que han estado muy bien en esos duelos individuales. Bélgica se ha marchado 0-0 al descanso, sin poder encontrar las grietas de una defensa finlandesa que creo que ha estado bastante bien en la primera mitad, con intentos de Kevin De Bruyne, de Lukaku y de Hazard, pero demasiado yo creo por el carril central, sin utilizar las bandas. Ahí creo que ha estado también bien Doku, el futbolista jovencísimo del Stade Rennes, que lo ha intentado, no ha tenido miedo de encarar. Creo que es uno de los poquitos nombres que aún no habíamos visto en esta Eurocopa con cierta continuidad, con minutos suficientes
y que creo que ha sido interesante verlo. Como os digo, en la primera mitad el partido ha terminado 0-0 y en la segunda, cuando ya estábamos llegando al ecuador de la segunda mitad, se ha adelantado Bélgica con un gol anulado por fuera de juego de Romelu Lukaku, que ha tenido que revisar el VAR y que se ha visto que era, porque el futbolista del Inter a lo mejor tiene un 47 en vez de un 45, esa ha sido la diferencia entre gol válido o no válido. Se ha anulado ese gol de Lukaku, pero un par de minutos después, en una jugada ensayada, mala suerte para Finlandia, remate en el segundo palo de Vermaelen, toca en el palo y le rebota al portero a Radecki, que había estado muy bien en el partido para introducirse en su portería y marcar el 0-1, que no le valía a Finlandia para estar en la próxima ronda, porque no le valía para nada ser tercera con 3 puntos y con la diferencia de goles en contra que tenía. En varias contras Bélgica ha tenido la oportunidad de matar el partido, al final lo ha tenido que hacer gracias a esa conexión otra vez brillante entre Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku, el futbolista belga, para colocarse, además de marcar ese gol, colocarse junto a Patrick Schick en lo más alto de la lista de goleadores, también empatado con Cristiano Ronaldo con 3 tantos en esta Eurocopa. Vamos a revisar, aparte de esa imagen del gol de Romelu Lukaku, cómo queda este grupo B, en el que Bélgica ha sido primera con 6 goles a su favor, 9 puntos pleno para el conjunto de Roberto Martínez, que aún no conoce su rival en los octavos de final, pero que yo creo que la gran conclusión es que sin jugar al 100%, sin dar su máximo, ha conseguido hacer un pleno en un grupo que a priori no era sencillo. Es cierto que contra Dinamarca la verdad es que yo creo que no mereció llevarse los 3 puntos, pero finalmente lo consiguió. La gran noticia es que Dinamarca finalmente ha sido segunda, ya conoce también su rival en los octavos de final, ha necesitado una carambola y tener un poquito de suerte en la última jornada, pero creo que por lo que se ha visto en el campo, por su juego, por las ocasiones que ha creado, sin duda lo ha merecido el conjunto de Hjulmand, y además después de ese susto tan importante en el primer partido, en el debut contra Finlandia. El conjunto finlandés, que yo creo que se le puede pedir muy poquito más, ha competido con todo lo que tiene, ha tenido el acierto en algún partido para llevarse los 3 puntos con tan solo una ocasión, y como os digo, ya hizo historia clasificándose, metiéndose, y a punto ha estado de estar en los octavos de final. Con los puntos que tiene y con la diferencia, creo que no está confirmada su eliminación, pero virtualmente sí, por los puntos que tienen los demás y la diferencia de goles. Y para terminar, una Rusia que ha terminado cuarta clasificada de su grupo, 3 puntos, menos 5 en la diferencia de goles. Creo que es un equipo que, además de haber cometido errores muy graves durante estos partidos, tiene una propuesta que no puede sacar partido a toda la calidad que tiene. Obviamente no es un equipo del primer nivel, no tiene jugadores, la mayoría de ellos no son de super élite, pero creo que sí tienen un poquito más de lo que nos muestra el conjunto de Cherchesov. Vamos a revisar ese partido de octavo de final que ya conocemos. Sábado 26 de junio a las 6 de la tarde en Ámsterdam, en el Johan Cruyff Arena, ese duelo entre la segunda clasificada del grupo A, Gales, y la segunda clasificada de este grupo B, Dinamarca. No sé cómo lo veis vosotros. Yo creo que por lo que hemos visto en esta Eurocopa, sin duda el conjunto danés es favorito para estar en los cuartos de final, aunque ya hablaremos después de todo lo que va a ocurrir jueves, viernes, que creo que no hay partidos. Vamos a tener parón para pensar en esos octavos de final, y seguramente os traiga un par de vídeos analizando esos encuentros, quién puede ser el favorito, dónde pueden estar los puntos débiles y los puntos fuertes de cada una de las selecciones en esos enfrentamientos que van a tener. Vamos a revisar también lo que ha ocurrido a las 6 de la tarde en ese grupo C, comenzando por ese Ucrania-Austria, importantísimo para el devenir de ese grupo. Obviamente se estaban jugando el segundo puesto. Ucrania ha utilizado el habitual 4-3-3, solo un cambio, Sidorchuk como pivote por delante de Stepanenko, mientras que en Austria hemos visto su esquema más ofensivo de lo que nos ha mostrado en esta Eurocopa, 4-1-4-1 podríamos decir, porque lo que el dibujo que estáis viendo ahí sobre todo era en defensa, y lo hemos visto en la segunda mitad, un 4-2-3-1 que ha superado, yo creo, totalmente a una Ucrania que apenas ha mostrado su calidad
a lo largo del encuentro. Austria ha comenzado a un ritmo altísimo, muchísima intensidad, presión alta, robando, impidiendo salir a una Ucrania que se ha visto superada claramente en ese primer tiempo. 5 corners antes de que llegase ese gol, al final ha rematado Baumgartner, que es un jugador bajito, ha rematado prácticamente, como veis ahí en la foto, al borde del área pequeña con el pie. Busham creo que podía haber hecho más, es cierto que el remate pues está muy cerca y apenas puede tirar de reflejos para hacerlo, y así es como ha llegado ese gol definitivo en el partido, gracias al tanto de Baumgartner en una primera parte que, como os digo, ha sido de total dominio de una Austria que, pese a adelantarse en el marcador, no ha dejado de insistir y que también ha tenido una gran ocasión en ese primer tiempo en las botas de Arnautovic, que el futbolista austriaco ha mandado fuera en un remate terrible por su parte. En la segunda mitad sí que hemos visto a una Ucrania que lo ha intentado un poquito más, ante una Austria que se ha metido más en su campo, ha replegado, pero lo cierto es que al equipo de Andriy Shevchenko le ha faltado recursos. Creo que la mayoría de sus futbolistas han tenido un partido muy malo. Además, recalcar que Malinovsky ha sido sustituido al descanso por Shevchenko, un cambio que creo que no se debía a molestias físicas, sino a decisión técnica, y que creo que también le ha costado pues un poquito la reacción en el segundo tiempo, donde Ucrania simplemente en los primeros minutos lo ha intentado un poquito más, pero es que apenas ha creado nada ante la portería de Bachmann. Como os digo, para mí victoria merecidísima de una Austria que no ha salido a buscar el empate, que no le beneficiaba en principio, sí le podía dar la tercera plaza, ha salido arriesgado y le ha salido muy bien, porque para mí, como os digo, ha sido muy superior ante una Ucrania a la que le han faltado recursos técnicos y que además también ha tenido problemas físicos, porque apenas ha podido aguantar. Al final ni siquiera ha creado peligro sobre la portería que defendía a Bachmann. Vamos a revisar, obviamente va a ser una de las grandes decepciones, lo comentaremos después. Vamos a revisar, como os digo, ese partido entre Macedonia del Norte y Holanda y Países Bajos, el conjunto macedonio, que ha optado también por una defensa de 4, algo que no habíamos visto en esta Eurocopa, intentando marcharse de esta Eurocopa con un buen partido, algo que no ha permitido Países Bajos, que ha utilizado una alineación plagada de titulares, mezclando con algunos futbolistas menos habituales como Gravenberch o Malen. Lo cierto es que el equipo de Frank de Boer se ha tomado el partido muy en serio desde el principio, ha salido con intensidad. En Macedonia del Norte ha adelantado las líneas más de lo que estaba siendo habitual en esta Eurocopa, intentando despedirse con buenas sensaciones, marcando un gol en un estadio muy importante, y Malen, que para mí ha sido el mejor futbolista de los Países Bajos en el partido, lo ha aprovechado gracias sobre todo a esa conexión con Depay, que ha terminado en el primer gol del partido para el futbolista del Fútbol Club Barcelona. Países Bajos ha podido correr a sus anchas durante todo el partido, y así es como han llegado los goles. Un tanto llegando desde atrás, otra vez, como no, de uno de los mejores llegadores del mundo, que tiene un timing perfecto para rematar, para entrar al punto de penalti. Wijnaldum marcando su segundo gol de este torneo, de esta Eurocopa, y antes de que se realizasen los cambios y bajase un poquito el ritmo, otra vez el futbolista del Paris Saint-Germain marcando el 0-3 definitivo para darle el pleno de puntos a su selección en un grupo que a priori iba a ser complicado, pero que ha podido superar con creces, y yo creo que dando una nota sobresaliente el conjunto de Frank de Boer, al que yo quería destacar sobre todo por su propuesta, por no cambiar de idea pese a las críticas, y creo que le ha salido bastante bien y siendo bastante sólido, algo que a priori no se esperaba, y por eso creo que hay que darle esa nota de sobresaliente. Vamos a revisar, aparte de esos goles, de la fotografía de los goles de Wijnaldum, ese detalle, porque Goran Pandev, el futbolista de Macedonia del Norte, ha anunciado su retirada del equipo nacional, de su selección, y le han despedido, además de con una grandísima ovación en el estadio, haciéndole un pasillo. Incluso los futbolistas de Países Bajos han ido a saludarle, para un futbolista que ha cumplido su sueño, que es el de jugar un gran torneo con su selección, una gran despedida para él. ¿Cómo ha quedado este grupo C? Holanda 9 puntos y más 6 goles en la diferencia. Austria segunda después de ese triunfo ante Ucrania, 6 puntos más 1. Ucrania virtualmente eliminada, lo comentábamos antes, con 3 puntos y menos 1. Yo creo que va a ser casi imposible
estar en los octavos de final, en los cruces. Al final Macedonia no ha sumado ningún punto, como os decía antes, con Finlandia. Creo que el objetivo, el sueño ya era estar aquí. Muy poquito más se le puede pedir a una selección tan modesta como es esta Macedonia del Norte. También conocemos un octavo de final de este grupo, pero antes quería repasar también una pequeña valoración de cada uno de los equipos. De Holanda, ya lo decía antes, para mí ha rendido por encima de lo que yo esperaba y de lo que creo que la mayoría esperábamos. Austria, que venía también con cierto hype, con cierto optimismo, al final ha respondido mejor de lo que yo esperaba. La gran decepción ha sido Ucrania, que no solo no ha podido ser segunda después de dejar pues sensaciones de tener mucha calidad y de no poder aprovecharla, no poder lucir en todo lo que a lo mejor puede poner sobre el campo el equipo de Shevchenko, que para mí ha tenido una propuesta defensiva la mayoría de los encuentros, salvo en esa primera mitad contra Macedonia del Norte. Lo cierto es que el resto del tiempo, la mayoría de los minutos, los ha pasado defendiendo el conjunto ucraniano, que tiene muchísima calidad arriba, pero que no ha podido lucir todo lo que nos gustaría en esta Eurocopa. Otra decepción para una selección que venía a ser también una de las tapadas, una de las que podían dar la sorpresa. Al final, como os digo, Macedonia del Norte se le puede pedir muy poquito más, y el objetivo, el sueño ya era estar en esta fase de grupos. Ya conocemos al rival de Austria, se va a medir a la selección italiana el sábado 26 de junio a partir de las 9 de la noche en Wembley y en Londres, así que un auténtico partidazo para Austria, que yo creo que puede rendir bien en ese partido, competir bien, pero obviamente la gran favorita es una Italia que está siendo sin duda la gran noticia para mí de esta fase de grupos, y que podríamos decir que ha subido al escalón de los favoritos, o el que está cerca después del rendimiento que ha dado en la fase de grupos. Ya sabéis que si os gustan estos vídeos, a mí me ayuda muchísimo que dejéis vuestro like y que os suscribáis para que lleguemos a más gente y el canal siga creciendo. Nos vemos en el próximo vídeo hablando más de esta Eurocopa.